Muy buenas noches, un gusto saludar a toda nuestra audiencia, días o tardes desde donde nos escuchen. Un gusto estar con ustedes, compañeros. Hoy estamos en nuestra 77ª edición. Gracias por escucharnos. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, como siempre, sobre la masonería y nuestros tiempos, la actualidad, cómo ha ido penetrando esta mafia en todo el mundo y cómo trabaja, cómo maquina, cómo lo ha estado haciendo a lo largo de los siglos y bueno, especialmente en la actualidad. Tenemos a nuestro compañero Heydrich, quien va a exponer este tema. Pues bienvenido, compañero, y si gustas comenzar, adelante. Perfecto, muchas gracias. Muy buenas noches. Y bueno, pues también agradecer a todo nuestro auditorio que gentilmente nos hace el favor de su atención. Antes de empezar, quiero recordar que hoy se conmemora pues vamos a recordar a nuestro camarada mártir Cornelio Celia Codreanu, ya que se conmemora su natalicio. Por si recordarán, él es el creador de las guardias de hierro rumanas, la Guardia San Miguel Arcángel, ¿no? Él obviamente ya ha tenido uno de los programas de esta serie dedicados a él. Nada más es pues conmemorar la fecha. Confiamos en que Dios lo tenga en su santa gloria, ya que pues ha sido uno de los grandes héroes de la tradición católica, pues obviamente de los principios verdaderos, y pues confiamos que el Altísimo esté con él, ¿no? Pues vamos a empezar nuestro tema de masonería y actualidad, ¿no? Vamos a hacer un recuento breve sobre su historia y los supuestos de su origen, algunas características de lo que es y de lo que se supone que es la masonería, y algunos puntos de contacto y desencuentro, por así decirlo, con el catolicismo, ¿no? Algunos puntos de vista personales. Y bueno, pues vamos a cerrar con pues comentarios, puntos de vista de nuestros demás camaradas que tienen muy buen conocimiento y pues también son gente que lee, son apasionados del tema. Entonces, pues vamos a comenzar. En general, vamos a entender que la masonería formal, así como la conocemos, pues se crea en 1717, ¿no? En Inglaterra, cuando 4 logias se reúnen y forman pues la Gran Logia Unida de Inglaterra, con la cual pues se da paso a la masonería moderna como tal, ¿no? Así, con todos esos arreglos que ellos le llaman arreos, con toda esa simbología, sus liturgias, sus templos, como ellos les llaman, a los lugares donde se reúnen, ya los formatos de sus reuniones, que se llaman tenidas, que vendrían siendo como sus ceremonias y demás, todo así como lo conocemos o supuestamente lo conocemos, pues surge a partir de ahí, ¿no? Cuando un pastor protestante, James Anderson, pues crea lo que se le denominarán las constituciones de Anderson, ¿no? Justamente por su nombre. Y la idea es que en estas constituciones, que se dividen en 2 apartados principales, en uno se da pues una genealogía de la misma logia, por así decirlo, la cual, según ellos, o según este texto, vienen desde el mismísimo Adán, ¿no? Desde Tubal Caín y grandes iniciados del pasado, y que pues esa tradición, ese conocimiento ancestral, salvífico, como en algún momento más vamos a ver lo que es la gnosis y demás, se transmite así de maestro a alumno, con base a todo un ritualismo, todos unos misterios que implican secrecía absoluta, devoción, orden y bueno, todas las cuestiones que caracterizan pues a una de estas órdenes,
como entre muchas, se va a distinguir porque pues su gran incidencia política, ¿no? En la acción, en generar líderes, según ello, según su discurso. Y pues la idea es crear la gran obra, ¿no? Porque según esto, toda esa tradición, todo ese conocimiento sagrado tiene que ver fundamentalmente en dos aspectos generales, en muchos, pero realmente en lo particular podríamos decir, sin errar tanto, en dos, ¿no? Que el hombre se hace a sí mismo y que existe una gran obra que es básicamente rehacer el mundo a imagen y semejanza del mismo hombre. Acá lo importante es que, pues básicamente así se queda, ¿no? En esa idea general, ¿no? Uno diría hacia qué, hacia dónde y demás. Bueno, pues ellos hablan de un montón de valores, de sus famosos landmarks, son lineamientos que ellos tienen y que básicamente uno podría entender más o menos su pensar, aunque no está definido, porque si bien sí reconocen la idea de un gran arquitecto de un universo, de un creador, pero como buenos deístas, pues simplemente identifican que existe un Dios que sí, efectivamente creó, pero que no está acá, ¿no? Que simplemente creó esta obra y se fue, o está ahí feliz en su mundo de Dios, haciendo cosas de Dios, pero no está acá, ¿no? Acá solamente nos corresponde a nosotros desarrollar esas virtudes, ¿no? Hasta establecer el orden, establecer la justicia, definir los valores, etcétera, ¿no? Por eso es que desde acá empiezan pues las separaciones más evidentes con lo que es la tradición católica, obviamente, ¿no? La tradición verdadera espiritual. Mientras ellos hablan de que ellos se forman a sí mismos o el maestro masón forma y hace al alumno y lo construye en masón, eh, y que aparte cada uno va haciendo sus valores y demás, pues obviamente en el catolicismo eso no tiene ningún sentido, ¿no? Dios es el que nos permite ser copartícipes de bueno, de las virtudes, pues, ¿no? De sus opulencias, de sus valores, de su misericordia, de su luz. En cambio acá, pues, simplemente, pues, es algo completamente inmanentista, ¿no? O sea, simplemente depende de los alcances de cada uno, ¿no? Por eso es que uno va a encontrarse masones muy esoteristas, masones pachamameros, masones santamuerteros, como solamente masones que solo quieren hacer negocios y masones que solamente quieren un puesto político. Entonces uno diría, bueno, entonces hay muchas masonerías. No, lo que prima en la masonería es pues su tendencia al relativismo, ¿no? Básicamente, en contraposición directa hacia una verdad instituida sobre una organización, un conocimiento que va desde el fundador de la religión católica y así en esa sucesión hasta nuestros días, ¿no? O por lo menos hasta antes del Concilio Vaticano II, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Acá lo importante es que en cuanto al segundo aspecto de las constituciones de Anderson, pues habla sobre sus lineamientos, cómo se debe de comportar, sus labores, sus obediencias. Comentábamos sobre esta mitología masónica que ellos pues van a hablar, ¿no? Que devienen desde Imhotep o meten algunas cuestiones que si Hiram, que si había el Hiram constructor, que básicamente en la Biblia lo menciona, pero como pues, un orfebre, ¿no? Que sí iba a construir las dos columnas, Hiram y Boaz, digo, ¿qué es? Boaz y Jaquín. Y bueno, varias situaciones, ¿no? Y que pasa todo una situaciones pues, indeseables por una persona y demás, pero pues ahí sobreponen un mito, toda una mitología. Y para algunos, pues no, dicen que pues para darle un poco más de cercanía histórica, pues me empiezan a hablar sobre los templarios y que sí, en verdad es su origen en los templarios y que si los templarios conocieron al anciano de la montaña de los Hashassim y que ahí se inmiscuyeron en cuestiones gnósticas, esotéricas y demás, realmente eso no lo sabemos, ¿no? O sea, eso justamente dentro de
esa mitología que ellos manejan, que pues antes no existía, ¿no? O sea, creo que por 150 años no existía esa relación hasta que llegó un tipo que se hace llamar el Barón de Ramsay y mete todo ese imaginario, ¿no? Entonces mucha gente dice, sí, es que los, ¿cómo se llaman? Estos templarios, pues al ser perseguidos, se pues camuflaron en otras órdenes y llegaron a Escocia y que si pues ahí crearon estas nuevas órdenes mistéricas, pues realmente eso no es comprobable, ni es relativamente, ni siquiera es probable, ¿no? Pero pero bueno, hay quien gusta de bañarse en toda esta clase de mitomanías o de imágenes o de expectativas, pues sí, son muy libres de hacerlo, ¿no? Pero bueno, habría que ir a las fuentes y pues no, ahí es cuando uno se encuentra su punto más débil de todo esto, ¿no? Bien, vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Como habíamos dicho, pues, su fundación oficial, ya lo que es la masonería, los ritos yorquino, básicamente se forma ahí. Sus obligaciones, pues guardar el secreto, trabajar intensamente en el perfeccionamiento de uno, pues, cumplir básicamente, ¿no? Y pagar sus cuotas. Eso es lo que generalmente va a definir a lo que es un masón. Se escucha muy bien, ¿no? Muy bonito. Uno diría, bueno, ¿por qué tendría que ser algo perverso, ¿no? Si ahí no hay nada de maldad, uno no pensaría, ¿no? Pues sí, la cuestión está en que van a guardar secreto ante quienes, ¿no? Por ahí se ven incluso ya videos abiertamente de políticos que se hincan, ¿no? Recibiendo el grado 33, ¿no? De un cierto político mexicano que fue exgobernador de Zacatecas y que actualmente es jefe del Senado, ¿no? Algo así estuvo en la anterior legislatura. Bueno, en esta saliente, recibiendo el grado 33, así hincado, ¿no? Dicen que los masones no se hincan, pero pues ahí se ve muy contento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque va a recibir el máximo grado de la masonería escocesa, ¿no? Y uno diría, bueno, pues ante quiénes está hincando, ¿no? Ante quiénes va a trabajar, ante quiénes va a jurar secreto, ¿no? Si realmente fuera un lugar de libertades, de libre expresión, de virtudes y demás, pues ¿por qué jurar secreto? ¿Por qué esconderlo, no? Si hay tanta luz y tanta razón y tanta, pues bueno, ya saben, libertades y demás cuestiones que profesan, bueno, pues ¿cuál sería la razón por la cual ocultarlo? Al contrario, ¿no? Debería de ser de pleno conocimiento, ¿no? No se deberían de esconder en seudónimos, en lugares indecibles, etcétera. Bueno, pues justamente eso es lo que siempre va a contrastar pues con la realidad, ¿no? Con una realidad social, ¿no? Alguien diría, bueno, pues es que para protegerse de las persecuciones, bueno, habría que ver por qué se les perseguía, si es que en algún momento se dio. Bueno, pues generalmente su impronta de la masonería pues está atrás de las grandes matanzas liberales, entre comillas, obviamente, que se hicieron para liberar al mundo de la opresión y del fanatismo religioso, ¿no? Que pues básicamente ese fue su lema, pero pues básicamente estaban descatolizando a Europa, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Dice masonería actualidad, bueno, comenta, ¿no? La masonería básicamente pues está inmersa, por más que ellos quieran negarlo, pues de muchas de las imágenes, textos y símbolos judíos, ¿no? Para que nos vayamos dando cuenta, ¿no? Muchos de los nombres de sus grados, la mitología sobre la cual se basan, que si el templo de Salomón, que si Hiram, todas esas cuestiones, ¿no? Se cuenta que incluso se dicen versículos de la Biblia, salmos, etcétera. Entonces, bueno, uno diría, bueno, para hacer una asociación libre y no religiosa, pues son demasiado judaicos, ¿no? Demasiado religiosos, ¿no? O se están contradiciendo o están mintiendo, ¿no?
Si se habla de la razón, de que no hay dogmas y demás, que no es una religión, pues se bañan demasiado, ¿no? En salmos y en citas bíblicas y en simbología bíblica judía, por no decir de las otras cuestiones paganas, ¿no? Netamente. Que bueno, ahí hay un discurso, ¿no? De que si realmente decir judío-cristiano no es realmente un error, porque justamente, bueno, ahí es todo un tema, ¿no? Que para muchos, pues realmente sí creemos que no se deberían de uno referir a la tradición cristiana con ese apellido, ¿no? De judío-cristiano, ¿no? Ya que eso justamente es el Antiguo Testamento habla de cuestiones de justicia y Jesucristo lo que nos dice pues nos trae pues misericordia, ¿no? Cosa que ni para la masonería ni para el judaísmo es concebible eso, ¿no? Pero bueno, ya es otro tema. Vamos a avanzar la diapositiva. Vamos a comentar la siguiente diapositiva que va a decir que, bueno, según ellos, pues ya saben, ¿no? Hablan mucho sobre las virtudes, de estar mucho en cuestiones de la razón, la inteligencia, facultades humanas, ¿no? Las artes liberales y demás. Pero generalmente pues han estado atrás pues de pues, muchos de los crímenes que se han cometido en contra del catolicismo, ¿no? Para empezar, pues en ningún lugar de la faz cristiana se ha dejado o se ha abandonado el catolicismo voluntariamente. La forma en la cual se introdujo el anglicanismo, bueno, la iglesia anglicana, obviamente en Inglaterra, pues fue a base de matanzas, ¿no? En Francia, pues no se diga, ¿no? No solamente masacraron a la nobleza y a la realeza, sino que pues también al pueblo, ¿no? Hubo algunos movimientos de defensa de la fe, por ejemplo en la Vendée, y lo que fue la respuesta fue masacre, así de sencillo, ¿no? Se habla de que, bueno, que ellos trajeron los principios democráticos, representativos y demás, pero por ejemplo acá en el caso de México, pues los 2 emperadores que ha tenido México, pues fueron asesinados vilmente, así a mansalva, ¿no? Sin mayor juicio, sin mayor expectativa de nada, pum, ¿no? Si así hubiera pasado, por ejemplo, al revés, si así hubieran matado a Juárez, pues obviamente hubieran empujado a México a otros 10 años de guerra, ¿no? Por esa gran masacre, ese asesinato de Estado y demás. Bueno, pues ellos mataron a los 2 emperadores que sí eran queridos y que sí habían hecho trabajo por engrandecer a México, pues así, asesinados como vilmente, ¿no? Así, sin ninguna cuestión de honor, así de sencillo, ¿no? Y no digamos, pues, dónde estuvo la masonería, ¿no? Según protegiendo la libertad, la igualdad, la fraternidad y todo eso, cuando, pues, ellos mismos fueron los que llevaron a México, igual de nuevo en nuestro caso, pues, a esa guerra cristera, ¿no? Que, pues, ni siquiera fue una guerra contra la institución católica, sino contra el pueblo, ¿no? Había que masacrarlo, porque había que descatolizar. Y no hay forma de descatolizar sino a base de muerte, así de que o de miedo. Por eso es que pues gran parte del sureste de México pues no hay tanto catolicismo, ¿no? O se perdió mucho, pues sí, claro, porque pues ahí estaba toda la acción de los principales comepadres, ¿no? Juan N. Morones, y pues todos esos movimientos así de, pues había que masacrar a los católicos, ¿no? Así sin más, ¿no? No se diga más de la impronta de los masones dentro de pues todas las revoluciones llamadas de independencia, en las cuales pues igual se destruyó las instituciones, clérigos, robos a la institución religiosa y demás, en pos de la libertad y demás. Habría que ver si realmente hoy somos más libres, con más derechos, con más facultades civiles y demás, que como lo estábamos en tiempos de las Españas, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué más decir? ¿Dónde estaban los masones cuando
fue la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Contra Paraguay, ¿no? Que básicamente ese Paraguay histórico, progresista, desarrollado, industrializado, fue aniquilado, ¿no? Así literalmente. Pues ¿dónde estaba la masonería, no? ¿Dónde estaba la masonería cuando Inglaterra empujó al conflicto? Ahí precisamente se llamó el conflicto de Beagle entre Chile y Argentina, ¿no? O simplemente dónde estaba la masonería haciendo la defensa así organizada de todos los pueblos ahora llamados latinoamericanos en contra del asalto y robo, pues, de Inglaterra a las Malvinas, ¿no? Pues no, un silencio espectral, ¿no? Sí, nada, ¿no? Incluso, pues actualmente, ¿no? Hay matanzas de católicos por todas partes, ¿no? Simplemente cerca de 2 millones de católicos muertos en Filipinas porque exactamente había que descatolizar. Pues no hubo condenas de la masonería en absoluto, ¿no? Actualmente se persigue en Centroamérica y demás, y pues la masonería no le parece eso que amerite una lucha, una revolución, que hay que cortar cabezas, ¿no? Ahí aplican, ahora sí, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Casualmente, ¿no? Muy cómodamente, pues eso es así como se rige, ¿no? En términos o en este país masónico, ¿no? Vamos a pasar de diapositiva y bueno, vamos a ver a la siguiente. Esas son algunas de las condenas pontificias, algunas encíclicas. Básicamente, pues la primera, la más importante, fue la de In Eminenti, la cual pues se avisoraba, ¿no? Que el peligro de esta orden y cualquiera que se pueda aparecer, justo conforme van avanzando y se va teniendo conocimiento de todas las ramificaciones que va teniendo la orden masónica, pues solamente se van extendiendo las condenas, ¿no? Y es el único tema el cual se ha tenido que reiterar casi en cada pontificado, condenas directamente. ¿Por qué? Simplemente por lo peligroso de sus ideas, ¿no? Que eso puede acarrear, ¿no? Vamos a avanzar en las diapositivas para llegar a esas ideas, ¿no? Que ellos dicen, ¿no? Según ellos, dicen, bueno, son una institución filantrópica, que viven como hermanos, son felices y demás, sí, pero entre ellos, ¿no? Hacia los que no son ellos, a los católicos, pues para ellos ahí sí, pues nada de filantropía, ¿no? Ahí es muerte, sacrificio, ¿no? Para el catolicismo sí le reservan por lo peor que puede llegar a ser el ser humano, ¿no? Hablan de libertad, pues sí, habría que ver, pues sí, para ellos, ¿no? ¿Dónde estaban cuando se establecieron todos estos regímenes llamados gorilatos en América del Sur, ¿no? Cuando simplemente acá en México, ¿no? O sea, dentro del mismo periodo, la Guerra Fría, la Guerra Fría, la Guerra Sucia, la guerrilla urbana y todo eso, pues hubo matanzas, persecuciones del pueblo y pues cómo explicar cuando pues, todo el gobierno pues era masónico, ¿no? Sí al servicio de Estados Unidos y de en cierta forma, pues sí, qué bueno que se paró el comunismo, pero lo que ofrecían pues no era una alternativa, ¿no? Así de sencillo. De hecho, como todos buenos materialistas dialécticos hegelianos, no niegan la cruz de la parroquia de la cual abrevan, tanto materialistas dialécticos del lado izquierdo como nuestros republicanismos liberales, pues simplemente le establecieron al pueblo mexicano y en general al mundo una falsa dicotomía, derecha-izquierda. Y ha sido tan profunda y tan efectiva su labor que pues se empezaron a crear católicos de derechas y católicos de izquierdas, la religión del pueblo, la religión de los pobres, el Jesucristo humilde, ¿no? El Jesucristo comunista, ¿no? Y antepuesto contra por la clase acomodada, un Dios benefactor, una teología de la riqueza y todo eso, pues ninguno de los dos es catolicismo. Por definición, el catolicismo es universal
y ser católico de derechos y de izquierdas no es ser católico, ¿no? Católico, lo que debe de primar principalmente es la salvación de su alma y integrarse y colaborar con la obra de Dios y su Santa Iglesia, ¿no? Así como un católico como tal, ¿no? Por lo menos llevar los mandamientos de Dios, amar al prójimo y cumplir con los sacramentos y demás. Eso es como lo principal, ¿no? Las demás cuestiones políticas deben ser supeditadas a esos principios, así de sencillo. Matarse por ideologías políticas y no por la fe cristiana realmente es un grave suicidio espiritual, ¿no? Pero bueno, fraternidad pues viene a colación de lo mismo. Y bueno, dicen, estamos en contra de los dogmas. Bueno, básicamente lo que ellos hablan pues son dogmas, ¿no? O sea, se permite todo mientras esté en contra de la religión católica, así literalmente. O sea, ese es el dogma principal, ¿no? Mientras destruya, mine o pues sí, vaya deteriorando la situación del catolicismo, pues eso es lo único que debe de primar, ¿no? Ese es su principal dogma, es una religión porque pues también tienen pues esos principios espirituales, ¿no? Dice contra las tiranías, bueno, pues habría que ver si no son ellos tan tiránicos con pues todo el apoyo a todas esas dictaduras y simplemente pues masacrando gente que no convive con su pensamiento. Bien, dice, pretenden enseñar a las masas para sacarlas de su ignorancia, pero pues te introducen en otra ignorancia mayor, ¿no? El mito del patrioterismo, ¿no? Es básicamente a la institución, ¿no? Supeditar al ser humano al mero institucionalismo político, al Estado mexicano, a la soberanía nacional. Ok, eso está muy padre, pero nada eso ni es un sentimiento nacional, ni mucho menos tiene que ver con nada divino en absoluto, ¿no? O sea, básicamente, pues se crean su propia teología, ¿no? Y la exaltan así a rajatabla, ¿no? Tan es así que, bueno, ya en las últimas generaciones ya no se ve tanto, pero antes la ceremonia cívica, pues era eso, una ceremonia como tal, ¿no? Así desde niños era instruirte en el amor a la patria y recordar así como si fueran los santos de esa religión patriótica, los héroes nacionales que realmente analizando su vida, pues uno se da cuenta que estos sujetos, ninguno es un héroe de nada, ¿no? Así, pero bueno, también ese ya es otro tema. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a revisar algunos conceptos rápidos sobre, por ejemplo, el deísmo. Pues básicamente tiene que ver con la idea de que pues, efectivamente hay un Dios, por ahí anda, ellos le llaman el gran arquitecto del universo, y que pues no tiene ya ninguna relación con este plano, con esta existencia. Básicamente, pues ellos pues se adjudican todo lo que pueda generar o tener de idea como Dios, ¿no? Paganismo, pues básicamente pues, es retomar religiones precristianas, generalmente asociadas a ritos chamánicos, ingerir cuestiones alucinógenas, tener contacto con la naturaleza o con los dioses de la naturaleza, fuerzas sutiles y demás, y pues retomar, ¿no? Actualizarlo. La cuestión acá es que, digamos, vamos a saltarnos hasta gnosticismo, pues básicamente la idea es que existe un conocimiento salvífico o que te eleva, que existe toda una realidad atrás de lo evidente y que solamente a través de desenvolverla, a través de ciertos símbolos, rituales, que básicamente implica que estés asociado a ciertos ritos y juramentos, pues es que puedes adquirir ese conocimiento, ¿no? El inmanentismo, pues básicamente, pues es que pues, toda esa realidad, o si existe alguna meta realidad, pues que eso solamente se encuentra dentro del ser humano, de estos cuerpos materiales, y que más allá, pues no hay nada, sino que pues
los máximos horizontes a los cuales puedes llegar son los de la razón, la imaginación, la inteligencia y demás facultades, pues físicas, ¿no? Así, panteísmo, pues que en general pues hay toda una secuencia de dioses asociados a diferentes planos de existencia, los cuales pues también es deber del iniciado pues ir conociéndolos, asociándolos a ellos y a sus ritos particulares en general, ¿no? El animismo, pues que justo que atrás de cada elemento de la naturaleza, pues está un elemento espiritual, un apsara, ¿no? Como lo dijeran los hindúes, un regente, o simplemente una personificación, o que ese algo tiene una inteligencia activa con la cual uno puede interactuar a través de símbolos, rituales, ceremonias que adivinen que solamente el iniciado que ha juramentado adecuadamente, pues puede conocer. Vamos a darle seguimiento, vamos a meterle celeridad a esto. Y pues básicamente pues son eso, ¿no? Las virtudes pues según ellos Dios no te las da, simplemente tú las vas creando, tú las vas generando y ya, ¿no? Que pues básicamente pues, es una religión de lo humano, donde pues pasan a Dios en un segundo plano, incluso algunos pues ni siquiera creen en él, ¿no? No creen en Dios, ¿no? O si lo creen pues es que pues está ahí en su lugar, allá muy en lo alto, pero pues acá solo estamos nosotros, ¿no? Y hay una gran libre interpretación y demás. Y bueno, en general, pues estos son algunas de las cuestiones generales, ¿no? De ahí, pues las leyes y demás que se han devenido, proyectos multinacionales, están asociados justo a estos principios. Voy a dejar la palabra a quien guste comentar para, pues obviamente darle mayor contexto y, bueno, se pueda abundar en lo que ustedes crean menester. Muchas gracias por su atención. Para mí es importante resaltar el punto que mencionabas al inicio de es un culto al hombre, ¿no? Y eso nos recuerda al pasaje del Génesis donde la promesa de la serpiente es serán como dioses. Entonces, he ahí cómo podemos nosotros detectar lo erróneo y lo falso de esta, de esta tendencia, de esta ideología, lo que se le pueda llamar este culto, podemos decir. Y otro punto es el concepto del demiurgo, ¿no? Ese concepto gnóstico que venía de religiones precristianas, donde cómo diferenciar al sol de las ideas con el demiurgo, el sol de las ideas, que era el que había creado las ideas en el mundo de las ideas, y cómo el demiurgo, observando lo que había hecho el sol de las ideas, había creado el mundo material. Son de las cuestiones que dan vuelta por ahí, ¿no? Camarada Hadrick. Sí, es correcto. Creo que iba a comentar algo, Eleonora. Adelante. Bueno, en realidad es retomar un poco de todo lo que expusiste, compañero, y pues también cabe mencionar que se han ido perfeccionando a lo largo de los siglos, ¿no? Ahora no es tanto que sean tan respetuosos que digamos de la libertad de expresión, realmente no existe en ellos pues en ninguna clase ni de respeto ni de tolerancia por cualquier cuestión religiosa que sea contraria a lo que ellos suponen o a lo que ellos creen, ¿no? Muchísimo menos la religión católica. De hecho, están muy inteligentemente perfeccionándose con el tiempo
ya ahora, bueno, hace siglos que se infiltraron en la iglesia, desde los tiempos de la conquista. Y bueno, de verdad que han hecho un trabajo magistral en cuanto al poder de convencimiento, porque si bien es cierto, antes lo hacían por la fuerza, como mencionabas, compañero, que era muerte, era primero miedo y muerte, y bueno, cualquier clase de abusos y de tortura, pero pues ahora muy cómodamente para ellos descubrieron que no era necesario tener que sacrificar su buen nombre asesinando, sino que ya ahora lo que hacen es matar, pero las neuronas de las personas, ¿no? De hecho, volviendo a los tiempos en los que se infiltraron en la iglesia, los mismos masones utilizaron pues todas las bondades que trae la religión para poner a esos mismos fieles en contra y hacerles creer que regía en la religión un Dios malo que pedía que se arrepintieran porque si no iban a ser castigados no solo en la eternidad, sino en tierra, y de eso se encargaban precisamente los masones con sotana. Y esa fue una manera muy convincente de hacerle creer a la mitad del mundo que la religión era así de radical, que teníamos un Dios malo. Y bueno, evidentemente a los de poco intelecto y mente débil fue fácil convencer. Y ya no quiero extenderme más para darle la palabra a Kathleen y nuevamente al compañero Valdemar, si es que tiene otra cosa que aportar. Gracias, compañeros. Un tema muy largo para comentar. Sí, gracias, muchas gracias por dar el tema y sí está muy largo, de hecho faltó explicar más, pero bueno, trayendo un poco de todo lo que explicas, sí me parece interesante ver cómo es que de los ritos que comentas hay algunas cosas que obviamente sí copian tanto de la religión judía, pero también copian de la iglesia, ¿no? De lo sagrado, así como también la hacen en otros eventos que son como muy mundanos, como el fútbol, donde cargan sus copas hasta con guantes, ¿no? Como lo hace el sacerdote. Digo, todo lo copian, todo lo imitan, hablan mal de la religión, dicen que son ateos, pero al final copian lo sagrado. Y pues sí, son un ejército que siempre ha actuado en el silencio y traicionando, eh, pero siempre yendo a sus objetivos, ¿no? El ejército del mal. Y como dices, ¿no? No, según ellos no tienen dogmas, realmente sí tienen, según dicen que son hermanos, como bien comentas, pero realmente, ¿quién es su padre? Si ellos no creen en Dios o en lo que crean, debe de haber alguien en el que ellos crean y que los une, ¿no? Como hermanos, porque nosotros decimos que Dios es nuestro Padre y por eso somos hermanos y porque estamos bautizados. Entonces ellos, ¿quién es su Padre? Eh, regularmente ellos sí son hermanos, sí se apoyan y todo, pero en los bienes materiales, regularmente cuando no les conviene, no se apoyan materialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos, tanto como para otras religiones, porque realmente sabemos que así se les conoce regularmente, pero la religión única es la católica, porque hasta muchos, pues no les gusta llamarse así, ¿no? Como religión. El caso es de que al final los bienes que ellos buscan pues son de este mundo, ¿no? Ellos quieren gozar todo en este mundo, o sea, no les importa la vida eterna y pues eso, como comentaba el camarada, pues es uno de los yo creo que una de las cosas más delicadas, ¿no? Que al final no te importe tu alma,
y te importe más lo material. De hecho, hay algunos que llegan a decir que son católicos y también están en la masonería, que es algo, como ya lo comenta igual el camarada, pues hay condenas de la iglesia a la masonería, o sea, no se puede. Y si llega a haber alguien que dice que que está en los dos, realmente es una persona que ignora su fe, es una persona que no le importa rendirle todos los honores a Dios y prefiere estar en este tipo de, pues sí, de sectas o toda una mafia que ha trabajado durante muchos años para destruir a la iglesia. Y pues, camarada, no sé qué nos podrías comentar más de cómo es que siguen trabajando ahorita, de más o menos ahorita un poco rápido, porque no hay mucho tiempo, sobre los objetivos a los que van ya en esta Agenda 2030. Pues básicamente quien conoce los principios de la Escuela de Salamanca, que todavía fue previo a pues, todo lo que es el derecho internacional, incluso al Concilio de Trento, que básicamente pues mucho se lo debe al gran confesor de la reina, la reina Isabel I, bueno, es la única Isabel. Pues ahí está todo, ¿no? El derecho del hombre, la convivencia entre las naciones, el derecho internacional, todo está, ¿no? Nada más que justo como bien dices, su idea es apropiárselo y ensuciarlo, ¿no? O sea, sí hablan de poner fin a la pobreza, pero en sus términos, ¿no? Es decir, que no manejes capital, sino una renta universal, que básicamente es al tipo modelo chino, en el cual pues tú no tienes dinero, te prestan dinero, de la cual, pues, de acuerdo, obedezcas y te sometas en todos los sentidos, pues es que te van a facilitar ese dinero. Hambre y seguridad alimentaria, pues ya saben, ¿no? Vamos a destruir las cuestiones de producción de las naciones y vamos a venderles carne sintética, solamente los vegetales alterados por nosotros, o sea, nosotros entendiendo que son las grandes productoras, ¿no? Cargill, Samsung, bueno, en general Monsanto Bayer, ¿no? Que incluso fueron comprados. Pues imagínense, ¿no? O sea, que esté completamente centralizado. Salud, pues obviamente más de vacunas, más de bichos hiperpeligrosos. Educación, pues su educación con todo lo que ello implica, un adoctrinamiento total desde la infancia. Igualdad de género, empoderamiento de la mujer, pues ya sabemos, ¿no? Básicamente, pues es cada aspecto de la vida del ser humano, lo más posible sagrado es contraponerlo a algo humano, ¿no? La familia, pues ya no existe, sino existen varias familias. La mujer ya ni siquiera existe un término para definir mujer, ¿no? Sino ahora se llama persona gestante y ahora ni siquiera eso, ¿no? Y ya no es sagrado, ¿no? Ya no hay nada sagrado en el cuerpo humano ni en la obra de Dios, porque ya ni siquiera hay Dios, ¿no? O sea, simplemente hasta en las cuestiones de la muerte, ¿no? O sea, como ya no hay como un paso hacia la eternidad ni nada, sino una búsqueda pues bueno, pues de estar en la presencia de Dios, ¿no? No solamente pues, la muerte es eso, ¿no? Que se acaban pues, tus dolencias, e incluso te lo recomiendan, ¿no? Que pues la eutanasia, ¿no? O sea, básicamente pues, es apropiarse de todos aquellos momentos y situaciones divinas que pudieran pues, traer al hombre la felicidad tanto terrenal como del más allá, ¿no? Adelante, ¿iban a comentar algo? Solamente dar las... Yeah.